Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 8 de marzo de 2024. Tengo que empezar por contarles que se está hablando mucho, como es lógico y natural, de la ley de amnistía que ayer en la ponencia del Congreso de los Diputados recibió el acuerdo, el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios. Todavía se tiene que votar en el Congreso, pero bueno, ya sabemos que sobre todo Junts y el Gobierno, que eran los que tenían que dirimir pequeñas diferencias, o no tan pequeñas diferencias, finalmente sellaron un acuerdo y por lo tanto la ley ya se puede dar prácticamente por casi aprobada. Bueno, hoy es el día siguiente y por lo tanto es el día de algunas valoraciones. Se supone que cuando se hacen valoraciones 24 horas después de un acontecimiento uno ya tiene una cierta perspectiva y esas reflexiones se hace con más sosiego. Se han dicho muchas cosas, pero yo quiero ir a lo fundamental, porque parece que el Gobierno, cuando digo el Gobierno empiezo por referirme al presidente del Gobierno, que acaba de hablar en Brasil, quiere hacernos la venta de esta ley como una herramienta, dicen ellos, fundamental para algo que Sánchez convierte a partir de ahora poco menos que en fundamental en esta legislatura, que es alcanzar la reconciliación. Es la palabra que más veces ha utilizado cuando le han preguntado por la ley de amnistía. La respuesta, un poco resumida, porque ha sido larga, ha durado casi 3 minutos y pico, ha sido esta. ¿Cuál es la tarea de un gobierno? Pues la tarea de un gobierno, al menos como yo la interpreto, no es polarizar, no es confrontar, sino es llamar a la reconciliación, construir convivencia, porque sin convivencia y sin reconciliación es muy difícil poder sentar las bases para la prosperidad económica y social de un país. Eso es lo que estamos haciendo con la ley de amnistía. Bueno, uno escucha esta reflexión de manera extemporánea, es decir, descontextualizada, y uno puede llegar a la conclusión de que efectivamente, dicho eso, fuera de cualquier otro contexto, pues suena bien, ¿no? Es decir, ¿quién no suscribiría esa declaración de intenciones? El problema es que yo creo que Sánchez y Bolaños, luego hablaremos de Bolaños hoy ha hecho un recorrido mediático verdaderamente tremendo, ha estado en 4 medios de comunicación distintos, Onda Cero, TV3, La Ser y La Sexta, luego hablaremos de él. Pero ya les adelanto que también la palabra que más ha utilizado en todas esas comparecencias es la palabra reconciliación. Y a mí me asombra que se utilice ese término con la ligereza con la que lo están utilizando el señor Sánchez y el señor Bolaños, porque me da la sensación de que no tienen ni la más remota idea de lo que significa la palabra reconciliación. ¿Cuál es el significado del término? Es muy fácil acudir a la Real Academia, coger el diccionario y mirar cuál es la traducción correcta. ¿Y qué dice la RAE? Pues que reconciliar significa volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. La pregunta que yo le hago al presidente del Gobierno es, ¿esta ley de amnistía vuelve a las amistades? Es decir, ¿hay menos enemistad en la vida política una vez que la ley se ha puesto en circulación? Pronto llegaremos a la conclusión de que no. Esta ley atrae o acuerda los ánimos desunidos, es decir, aquellas personas que no quieren seguir unidas al proyecto nacional, después de esto van a acordar, poner fin a esa desunión, se van a sentir comprometidos a un proyecto común y pronto veremos que la respuesta es que no. Por ir directamente a lo de las amistades, no solo es que se haya abierto una sima cada vez más grande entre el partido que gobierna y el principal partido de la oposición, es que dentro del partido que gobierna sigue habiendo muchas voces que no parecen que se amistan mucho, que se amigan mucho con el presidente del Gobierno y, por supuesto, con la ley que patrocina el presidente del Gobierno. Ayer escuchábamos cómo Javier Lambán, que sigue siendo militante del PSOE, pues en un post en X, lo que antes era Twitter, decía que no se sentía orgulloso como socialista. Y hoy la voz crítica por antonomasia, todavía presidente autonómico, todavía militante del PSOE, no sé durante cuánto tiempo, Emiliano García Paje, en voz alta, de la ley de amnistía, ha dicho esto. Me parece una mala ley cuando se parte de una premisa tan falsa como que el delincuente exige finalmente que el propio país y la Constitución se reconozcan a sí mismos como un problema, como una opresión. Esto no vale, no vale. Bueno, sobre esta declaración en concreto que acabamos de escuchar de Emiliano García Paje le han preguntado a Bolaños. Me parece que ha sido en La Sexta, creo que ha sido Ferreras el que se lo ha preguntado. Y entonces Bolaños le ha dado a su todavía conmilitón, al presidente de Castilla-La Mancha, esta respuesta. Entiendo que haya personas, incluso compañeros, que tengan alguna duda
Bien, pues les pido que tengan algo de paciencia, que vean cómo esta ley de amnistía va a ir dando frutos, va a ir consumando una convivencia, una reconciliación, una concordia, que solo de esta manera podemos hacerlo. Ven ustedes que la palabra reconciliación tampoco se le cae de la boca al señor Bolaños, pero ya vemos que se compadece poco lo que está pasando con lo que de verdad significa el término reconciliación. No parece que con esta ley vayamos a volver a las amistades, más bien parece todo lo contrario, parece que haya más enemistad incluso entre los propios habitantes del partido gobernante, del Partido Socialista. Y desde luego, si lo que queremos es ver hasta qué punto esta ley pues acuerda los ánimos desunidos, que es la manera que nos sugiere la RAE que entendamos el término reconciliación, llegaremos a la conclusión de que vamos justo en la dirección contraria. Es decir, los independentistas siguen teniendo los ánimos muy desunidos del proyecto nacional, del proyecto de España, y no hacen ningún tipo de guiño para cambiar su actitud, más bien todo lo contrario. Hoy han estado en varios medios de comunicación también, no solo en uno, dos de los máximos dirigentes de Junts per Catalunya. Por Cataluña. Laura Borràs, por una parte, y Javier Rius, por otra parte, que es el vicepresidente de Junts per Catalunya. Bueno, ¿qué ha dicho Borràs? Escuchen. Y nosotros nos reafirmamos en nuestro posicionamiento. Somos un partido independentista, nacido después del 1 de octubre y con la finalidad de conseguir la independencia para nuestro país. Y ese continúa siendo el objetivo. En ningún momento hemos renunciado a eso. En ningún momento, dice Laura Borràs, hemos renunciado a eso. Pero es que uno escucha a Josep Rius, que hablaba, no sé si minutos antes o minutos después, en otro medio de comunicación, en concreto en La Sexta, y le preguntaba a Ferreras si con esta ley, que ya nos reconcilia a todos, se acaba por lo tanto el procés. Respuesta del señor Rius. Se acabó el procés. Lo que se ha acabado es un proceso judicial de represión, pero en ningún caso se ha acabado un proceso político que solo se acabará cuando se trate la esencia del mismo, que no es otra que el ejercicio del derecho a autodeterminación de Cataluña. Es decir, que siguen empeñados en conseguir lo mismo que consiguieron o que trataron de conseguir, porque no lo consiguieron, gracias a Dios, en el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017. No parece que haya ninguna renuncia a lo que ellos pretendían. Hombre, el gobierno dice, de acuerdo, no podemos tampoco pretender que los independentistas dejen de ser independentistas, pero por lo menos hemos conseguido que ya no lo quieran hacer por las bravas, es decir, unilateralmente, que es lo que ocurrió en el año 2017. Pero tampoco eso es verdad, o por lo menos tampoco eso se compadece con lo que dicen públicamente los dirigentes independentistas. Le preguntan en Telecinco a Laura Borràs, ¿fin de la unilateralidad? Nosotros no abandonamos ninguna vía, porque lo que queremos es conseguir nuestro objetivo y lo estamos haciendo pacíficamente por procesos democráticos y, por lo tanto, buscando ese entendimiento. Pero la vía unilateral no podemos renunciar a ella viendo cómo actúa el Estado que tenemos enfrente. No parece que haya que interpretarlo, ¿no? La vía unilateral no podemos renunciar a ella, lo dice Laura Borràs. ¿Qué dice Josep Rius cuando le pregunta a Ferreras en La Sexta? Escúchenlo. ¿La vía unilateral ahora mismo en Junts está descartada o no? No, la vía unilateral no está descartada. No está descartada, dice tampoco el señor Rius. Esto es lo que nosotros sabemos. Estos son los datos con los que la sociedad española tiene que manejarse. Por eso, vuelvo a repetir, a mí me gustaría, por favor, y le pido humildemente al presidente del Gobierno y al ministro de la Presidencia, que también es ministro de Justicia y que también es ministro de Relaciones con las Cortes, es decir, le pido al triministro que, por favor, cuando utilicen un término, lo utilicen con cierta propiedad. No pueden hablar de reconciliación mientras los términos en los que se valora esta ley son los términos que conocemos. No hay reconciliación cuando el principal partido de la oposición, que representa casi la mitad de la población española, está como está. No hay reconciliación cuando dentro del Partido Socialista las voces críticas dicen lo que dicen. Y no hay reconciliación cuando la parte desunida dice que no se quiere unir, sino que además sigue manteniendo su proyecto de conseguir la desunión que están pretendiendo. Mientras esos sean los términos en los que se nos está planteando la cuestión, hablar de reconciliación me parece que es una tomadura de pelo, francamente, y así lo quiero expresar porque es mi opinión sincera. Bueno, naturalmente, cuando ha llegado Bolaños a La Sexta, ya había pasado Josep Rius por La Sexta. Ya le había dicho Josep Rius al señor Ferreras lo que acabamos de escuchar, que no renuncian a la vía unilateral. Por lo tanto, lo que tenía que hacer el señor Ferreras es lo que ha hecho el señor Ferreras. El vicepresidente de Junts per Catalunya hace unos minutos aquí en Al Rojo Vivo, Josep Rius, me decía
que por supuesto no renuncian ni al referéndum ni a la vía unilateral. Mire, cuando nos sentamos con personas diferentes y que piensan distinto, no aspiramos a convencerles. Es decir, aspiramos a llegar a acuerdos y a llegar a puntos de entendimiento. Lo importante no es tanto eso como saber en qué está la sociedad catalana. Y hoy los estudios de los propios centros sociológicos catalanes dicen que menos de un 10% de la población catalana quiere fórmulas unilaterales. Bueno, ¿por qué he querido que escuchen ustedes esta parte en concreto de la entrevista con el señor Bolaños? Primero porque me interesaba que supieran cuál era la respuesta cuando le preguntan, ¿qué dicen estos señores de independentistas que no renuncian a la unilateralidad? Pero también por una segunda razón, porque si ustedes se han fijado, lo que hace el señor Bolaños en esta respuesta es contraponer dos realidades políticas. Por una parte está lo que opina la sociedad catalana y por otra parte está lo que opinan los partidos independentistas en el Parlamento de Cataluña. Y a él no le importa lo que estén diciendo los partidos independentistas. Lo que dice es que le importa sobre todo la evolución que se ha experimentado en la sociedad catalana. Por lo tanto, la referencia que él quiere es lo que dice la sociedad, la mayoría social, no la mayoría parlamentaria, porque hay veces que la mayoría social y la mayoría parlamentaria no se compadecen. Parece que en este caso no se compadecen y el señor Bolaños toma una decisión, prioriza la mayoría social sobre la mayoría parlamentaria. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque a continuación Bolaños está en otro medio de comunicación. Bueno, en este caso concreto no es a continuación, sino con carácter previo, porque ha estado primero en Onda Cero y después en La Sexta. ¿Y qué pasa? Que cuando Carlos Alsina le pone unos ciertos compromisos, Bolaños desarrolla la teoría contraria. No una teoría un poco distinta, no, la teoría manifiestamente contraria. Si hay que contraponer mayoría social y mayoría parlamentaria, en este caso me interesa, a mí, señor Bolaños, que prevalezca no la mayoría social, sino la mayoría parlamentaria. No me lo estoy inventando, les pido por favor que lo escuchen con atención. ¿No me niega usted que la mayoría de la sociedad está en contra de la amnistía? No se lo niego. Yo creo que las encuestas que se están publicando, y creo que en esto son todas unánimes, hay una parte muy importante, puede ser incluso mayoritaria de la sociedad española, que no ve claro, que discrepa la amnistía. Y yo a esa parte de la sociedad española que discrepa de la amnistía, seguro que muchos de ellos nos están escuchando en este momento. Les pido tiempo, como con los indultos. Les pido que valoren la ley de amnistía con la perspectiva del tiempo. Pero entonces usted no me niega que sacan adelante la amnistía sabiendo que la sociedad española no la quiere. Pero, mire, no pueden decir que lo hacen en nombre de la sociedad española, porque saben que la sociedad española no quiere la amnistía. Bueno, vamos a ver, nuestro sistema democrático lo que hace es que los ciudadanos votamos en elecciones generales y elegimos a nuestros representantes. Y nuestros representantes, por tanto, es ahí donde reside la soberanía nacional. Ahora resulta que nos interesa cambiar de tesis, ¿no, señor Bolaños? Antes nos interesaba poner el acento en lo que opina la sociedad catalana. Mucho más importante que lo que dicen los partidos independentistas. Y ahora lo que nos interesa es poner el foco en lo que dicen los representantes de la sociedad española en el Congreso de los Diputados y no en lo que dice la sociedad española. Hombre, póngase usted de acuerdo, no me cambie las reglas a mitad de discurso porque eso es ventajismo. Me da a mí la sensación. Pero bueno, en todo caso, esto es lo que a mí me ha llamado la atención y quería compartirlo con todos ustedes. También me ha llamado mucho la atención, bueno, no, rectifico, no me ha llamado nada la atención porque ya estoy desgraciadamente acostumbrado a eso. El rostro pálido con el que a veces comparecen los miembros del gobierno para darnos explicaciones a propósito de la ley de amnistía y todo lo que circunda a la ley de amnistía es verdaderamente sorprendente. Hoy le han preguntado a Bolaños que por qué cambiaron la ley para que fuera aprobada en la ponencia. Todos sabíamos que cambiaron la ley porque Junts le exigía cambios. Había dicho el gobierno de una manera absolutamente firme, aparentemente inquebrantable, que ya no iban a modificar más la ley, a pesar de que Junts había votado en contra. Sin embargo, la cambian. Y entonces le preguntan al señor Bolaños, ¿por qué la cambiaron? Bueno, pues lo más decente, en mi opinión, hubiera sido, pues mire usted, la cambiamos porque Junts nos pedía unas cosas y hubo una flexibilidad por ambas partes y llegamos a un acuerdo intermedio, algo así. Algo que tuviera un pase, pero no. La respuesta de Bolaños a la pregunta de por qué cambiaron ustedes la ley ha sido esta. ¿Qué ha sucedido? Pues el elemento más importante ha sido el informe de la Comisión de Venecia que conocimos la semana pasada. Y por tanto,
Cuando vimos el informe nos dimos cuenta que era la oportunidad de conseguir que una norma que ya era muy sólida y muy robusta se puede mejorar conforme a los mejores, no conforme a las mejores leyes, directivas o jurisprudencia europea, sino conforme a los mejores estándares europeos que la propia Comisión de Venecia nos está dando. Y fíjese, en materia de terrorismo lo que hacemos es estrictamente cumplir la recomendación que nos hace la Comisión de Venecia, que saluda que se pueda amnistiar el terrorismo, pero dice que le parece bien que apliquemos estándares europeos, y es lo que hacemos. Tócate las narices. O sea, que cambiaron la ley porque se lo pidió la Comisión de Venecia, no porque se lo exigiera Puigdemont. Cuando yo lo he oído, digo, hombre, se ha pasado de frenada. A lo mejor es que, como llevaba tantas comparecencias consecutivas, pues el señor Bolaños ya había perdido un poco el oremus y ya no sabía cuál era argumentalmente el momento en el que se estaba moviendo. Pero no es verdad. Este es el argumentario del Partido Socialista, o por lo menos del gobierno. ¿Por qué lo sé? Porque es que le han preguntado lo mismo a Pedro Sánchez en Brasil hace un ratito. ¿Por qué hemos modificado, no hemos modificado? Mire, tenemos un dictamen de la Comisión de Venecia que nos apuntó algunas mejoras que necesitaba el proyecto de ley y es lo que hemos hecho. Le digo, el proyecto de ley de amnistía entró constitucional y va a salir constitucional y va a salir acorde con el derecho europeo, como no puede ser de otra manera para una gran democracia como es la democracia española. Ven ustedes que es exactamente la misma argumentación que el señor Bolaños, que por cierto, he dicho que está hablando en Brasil y no es verdad, está hablando en Chile. Pido perdón por el error que he cometido. Esta es la posición en la que está el gobierno, es decir, hacernos creer que ellos cambiaron no porque fuera una petición de Junts per Catalunya, sino porque fuera una exigencia de la Comisión de Venecia. Bueno, pues bien, si así lo quiere entender, pues yo qué le voy a decir. Yo de momento les cuento lo que he oído y desde luego manifiesto mi perplejidad por el rostro pálido con el que lo dicen tanto el presidente del gobierno como el ministro de la Presidencia. También le han preguntado, por cierto, al presidente del gobierno que si con esto ya consolida la legislatura. Si ya da por aprobados los presupuestos generales del Estado. No ha dicho que dé por aprobados los presupuestos generales del Estado, pero sí que ha dicho, igual que Bolaños, que hay una voluntad de aprobarlos, no solo los del 24, también los del 25, también los del 26, porque esta legislatura se le va a hacer muy larga a la oposición y el presidente del gobierno ha dicho, hablando de sí mismo, que tiene todo el interés del mundo y además toda la determinación personal del mundo por agotar esta legislatura. ¿Cuál es el problema? Que la negociación de los presupuestos, si uno escucha a Junts per Catalunya, no va a ser tan carretera, tan fácil, tan sencilla como aparentemente nos quiere hacer pensar el gobierno. Yo he escuchado a Joan Josep Rius, como les decía hace un instante, le han preguntado por la negociación presupuestaria y fíjese cuál ha sido su respuesta. No, en lo que atañe a Junts per Catalunya, ustedes saben que no firmamos un acuerdo de legislatura, sino que firmamos un acuerdo de investidura y que dijimos que la legislatura avanzaría a medida de que se llegasen a acuerdos y que estos se cumpliesen. Por tanto, vamos a pieza, digamos. Ahora ha habido la pieza de lo referente a la ley de amnistía y ahora pues vamos con la pieza de los presupuestos. Ahora empieza la presión de los presupuestos, ahora hay que empezar el contador a cero y hay que volver a negociar. Oiga, ya lo que hemos conseguido a cambio de la amnistía ya lo hemos conseguido, ahora es una negociación nueva. Yo no digo que no se aprueben los presupuestos, probablemente se aprobarán los presupuestos. Lo único que no sé, y me parece que tampoco lo sabe muy bien el gobierno a estas alturas, es cuál será el precio que tenga que pagar para sacar adelante los presupuestos. Para eso primero tendremos que saber cuál es el precio que le pide Junts por aprobar esos presupuestos generales del Estado. Lo que está claro es que la negociación todavía no ha entrado en su parte más interesante. La parte interesante empezará cuando efectivamente se sienten ya a concretar apoyos y contraprestaciones y votaciones concretas. Bueno, mientras tanto, ¿cómo está el principal partido de la oposición? Pues ya se lo he dicho de pasada hace un instante, está bastante enfadado. ¿Por qué? Pues porque no le gusta lo que está pasando con la ley de amnistía. Ellos siguen creyendo que la ley de amnistía es inconstitucional y que además contradice la doctrina europea. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy Borja Semper, que es el que ha salido a defender, digamos, las tesis del principal partido de la oposición? No en vano es su portavoz. Pues precisamente eso, que confían en la justicia, tanto en la española como en la europea. Confiamos en la judicatura española, tenemos un sistema y unos jueces en España absolutamente profesionales y también confiamos en las instituciones europeas. Se intentó impulsar un proyecto político a través de la violencia, con malversación de caudales y de fondos públicos, y hoy se les va a amnistiar.
Bueno, naturalmente lo que digan los jueces, pues habrá que esperar a que lo digan los jueces. De momento, el Partido Popular parece que no quiere, en fin, salirse de lo que es esa línea argumental. Me interesaba mucho saber, y efectivamente le han preguntado a Semper, si se mantiene o no se mantiene la posición que había fijado Esteban González Pons hace 3 días. Saben ustedes que dijo, una de las consecuencias que puede tener que se haya aprobado la ley de amnistía en los términos en los que se ha aprobado la ley de amnistía es que el Partido Popular deje de participar en las negociaciones que está pastoreando el comisario Reynders para llegar a un acuerdo y para que se pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial y al mismo tiempo cambiar la ley que permite o que establece cuál es el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Le han preguntado a Semper y la verdad es que no termino de tener muy claro si el Partido Popular cambia o no cambia de opinión. Tenemos claro que al Partido Popular no le gusta y que hay algo que le pide no ir a esa reunión con Reynders. Ahora sabemos que sí que va a ir a esa reunión con Reynders, pero con ánimo o sin ánimo de llegar a un acuerdo. Pues uno escucha a Borja Semper y tiene la conclusión de que el cuerpo lo que les pide es decir que no. Si por la mañana tú te sientas a negociar con el gobierno para garantizar la independencia del Poder Judicial y por la tarde ese mismo gobierno pacta con quienes han malversado dinero público, con quienes intentaron subvertir el ordenamiento constitucional por 7 votos, esto no ayuda, no genera confianza. Evidentemente esto lo único que genera son más incertidumbres, pero nosotros seguimos comprometidos con intentar llegar a un acuerdo en el seno también de la Unión Europea y con el concurso de la Unión Europea para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y para seguir profundizando en la independencia judicial. Bueno, no me quiero extender más porque es muy tarde y todavía les tengo que contar con cierto detalle algo que informativamente es muy interesante y, por cierto, está trayendo también una polémica que no estaba prevista. Quiero hablar del 8M, hoy es 8M, ya lo saben, y por lo tanto, Día Internacional de la Mujer y por lo tanto, día de manifestaciones en toda España. Hay cientos de actos convocados para reivindicar la igualdad de género, aunque es verdad que hay algunos colectivos feministas que han vuelto a exteriorizar la división de opiniones que tienen o la manera distinta que tienen de enfocar esta celebración. Ahora entraremos en detalle, pero también les quiero contar, aunque luego en las redes sociales se lo contaré con más detalle, pues no he tenido tiempo, se ha producido la respuesta hace un instante de Pedro Sánchez. De esta mañana, Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues ha hecho una referencia al 8M, pero en los términos de decir, hombre, pues se habla mucho del Día de la Mujer, se habla mucho del Día de la Mujer, ella es mujer, se habla poco del hombre y del Día del Hombre. Y naturalmente esa reflexión ha encocorado a muchas feministas y también al presidente del gobierno, que dice de sí mismo que es el mayor defensor que tiene el feminismo en nuestro país. Y entonces se ha puesto a escurrir a Isabel Díaz Ayuso. Luego tendremos la oportunidad de escuchar a Isabel Díaz Ayuso y la oportunidad de escuchar también al presidente del gobierno. Pero ahora de lo que se trata es de saber cómo se encauza, cómo se enfoca la celebración que del 8M van a hacer unos y otros. Lorena López Lobo. Un año más España se tiñe de morado este 8 de marzo con las casi 40 manifestaciones impulsadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas que van a recorrer las calles de las principales ciudades de nuestro país. Las primeras han sido las estudiantes. Nos siguen violando, nos siguen atacando. No debería de ser tolerable en este siglo que todas tengamos una historia de acoso. La imagen de división volverá no obstante a repetirse, ya que en la mayoría de lugares habrá 2 concentraciones que defienden sensibilidades diferentes. Es el caso de Valencia, Sevilla, Toledo o Bilbao. También aquí en la capital hay convocadas 2 marchas a las 7 de esta tarde. La primera de ellas, capitaneada por el Movimiento Feminista de Madrid, comenzará en Cibeles y tras recorrer Gran Vía cerrará su recorrido en la Plaza de España. Las representantes del denominado feminismo clásico salen a la calle este año bajo la consigna "La prostitución no es un trabajo, abolición ya". Por su parte, la segunda de las marchas, la oficial, que promueve la Comisión 8M, afín a los postulados de la exministra Irene Montero, saldrá de Atocha hasta la Plaza de Colón bajo el lema "Patriarcado, genocidio, se acabó". Es a esta manifestación a la que acudirá finalmente la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a Yolanda Díaz, Sira Rego o Mónica García. Con la intención de exhibir unidad, Redondo ha confiado en que las 2 marchas se crucen en algún punto del recorrido y ha animado a todos a salir a la calle en defensa de los derechos de la mujer, al tiempo que ha cargado contra el Partido Popular. Por eso es tan importante que haya celebraciones como el 8M y que las mujeres estemos en la calle, reivindicando que no vamos a consentir un paso atrás en nuestros derechos, esos derechos que intentan conculcar. Creo que es un momento de encrucijada.
Con motivo del 8M, el Gobierno ha celebrado esta mañana un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un paquete de medidas de protección a la mujer, entre las que destacan una mejora del sistema Biogen para las víctimas de violencia de género y un anteproyecto para reactivar la ley de trata que quedó pendiente la legislatura anterior. La norma dará permisos provisionales de residencia y trabajo a las personas que sufren este tipo de explotación sin necesidad de denuncia previa. Es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización y en la protección de las víctimas, pese a que la mujer en un momento determinado pues no pueda o no se decida a denunciar. Se la va a proteger desde el primer momento. También ha anunciado el Ejecutivo que las víctimas de violencia sexual con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional percibirán ayudas económicas al igual que lo hacen las de violencia de género. Y mientras tanto, y en pleno caso Koldo, un grupo de feministas del PSOE, entre las que se encuentran Adriana Lastra, Susana Díaz o Ángeles Álvarez, han presentado dos iniciativas: una ley para abolir la prostitución, que no comparte Sumar, y el endurecimiento del código ético del partido para expulsar a los cargos socialistas que recurran a ella. Viernes 8 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El gobierno balear de la popular Marga Proens ha puesto de manifiesto su intención de devolver a la Unión Europea los 3,7 millones de euros con los que el ejecutivo de Francina Armengol compró una partida de 1,5 millones de mascarillas a la empresa investigada en el caso Koldo. Además, este viernes, el juez de la Audiencia Nacional que investiga esta presunta trama de corrupción también le ha remitido documentación a la Fiscalía Europea. Miguel Ángel Pérez. En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, señala que a la vista de la información requerida por la Fiscalía Europea el pasado 29 de febrero en relación a los contratos de la trama Koldo suscritos con el Gobierno balear y el canario, se atiende a la cooperación reforzada de la Audiencia Nacional con dicha Fiscalía y con el objetivo de que puedan formar criterio suficiente para determinar el ámbito de sus competencias, se da luz verde a remitir la documentación requerida. Por otro lado, según consta en un informe de la UCO que forma parte del sumario al que ha tenido acceso a Libertad Digital, la exdirectora de la Guardia Civil del gobierno de Pedro Sánchez, María Gámez, y su familia se beneficiaron de la trama consiguiendo gratis pruebas PCR de COVID-19 en plena pandemia. El mismo informe de la UCO muestra además cómo la trama envió un resultado PCR negativo al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que pudiera viajar a las Islas Canarias en noviembre de 2020. Gracias, Miguel Ángel. Por cierto, que hoy el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a pronunciarse sobre Ábalos, con el que ha dicho se siente decepcionado. Hay gente que no está a la altura del partido al que pertenece y de la historia que tiene y de lo mucho que le debe, ¿no? Y yo sí estoy bastante defraudado, lo tengo que decir, y como yo creo que mucha gente. Y precisamente al ministro Puente le pedían explicaciones hoy desde la Comunidad de Madrid después de que la circulación de cercanías haya vuelto a sufrir demoras durante toda la jornada. Una avería en la estación de Atocha que no se ha solventado finalmente hasta la 1 de la tarde y que ha generado importantes retrasos. Jesús Sánchez. El caos ha vuelto a ser protagonista en el servicio de cercanías debido a una incidencia en la entrada sur de la estación de Atocha que ha provocado fuertes demoras. Tenemos cada día 600.000 usuarios del descarrilado servicio de cercanías que llegan al andén con miedo a no saber si van a llegar a tiempo a su puesto de trabajo, a clase o a su cita. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, lamentaba así las incidencias que han afectado a las líneas C3, C4A, C4B y C5 y ha señalado que lo que necesitan los madrileños es que el gobierno de Pedro Sánchez invierta o cumpla con el plan de inversiones. Dicen haber movilizado 4.800 millones de los 7.100 del Plan Integral de Mejora. Pero es que el término movilizado no define nada desde el punto de vista administrativo y no supone ejecución de obra ni tan siquiera de licitación. Por último, el consejero considera que es fundamental la subvención del transporte público para fidelizar los usuarios frente al transporte privado, pero cree que se tiene que plantear una revisión de las tarifas. Gracias, Jesús. Cambiamos de asunto porque según publica El País a esta hora, el alguacil del Ayuntamiento de Hinojal, en Cáceres, acaba de confesar ante la Guardia Civil que mató a Vicente, un hombre de 79 años, al que le tocó la lotería hace años y que llevaba desaparecido un mes. Hace tan solo unas horas se hallaba un cadáver que se sospecha que es el del anciano. Y después de que este jueves se difundiera un vídeo en el que se escuchaba al alcalde de Fontanar, en Guadalajara, refiriéndose a una trabajadora municipal en estos términos...
normal! ¡Que eres retrasada mental! ¡Eres tonta! El edil ha presentado su dimisión tras abrirle una investigación a la Fiscalía. María García. Para esta tarde se ha convocado una concentración a las 5 en la plaza de San Matías del municipio alcarreño. En el cartel de la convocatoria, donde no se menciona quién la convoca, sí se puede leer: Silvia no está sola. El ya exalcalde de Fontanar en Guadalajara, Víctor Sanvidal, presentaba ayer su renuncia ante su agrupación electoral Entre Todos Fontanar, que ha aceptado la renuncia del cargo del primer edil y califican lo ocurrido como una actitud del todo intolerable e incompatible. El alcalde ha reiterado las disculpas en sus redes sociales y, como les contamos ayer, la Fiscalía de Castilla-La Mancha ha decidido la apertura de diligencias de investigación del vídeo. El Gobierno regional y los partidos de la oposición en este ayuntamiento ya habían pedido la dimisión del primer edil. Y justo hoy, Día de la Mujer, hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido a 5 hombres por su presunta implicación en una agresión sexual grupal a una joven de 25 años en Marbella. Se investiga si además hubo sumisión química. Más datos, José Luis Pascual. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 19 y 32 años, son alemanes y kosovares y, según las pesquisas policiales, supuestamente llevaron a la joven, natural de Mongolia, a un hotel ubicado en Marbella y allí presuntamente la agredieron sexualmente. La agresión grupal fue cometida el pasado 5 de marzo y los agentes de la Policía Nacional están intentando determinar el grado de participación de cada uno de ellos, así como qué sustancia le administraron a la víctima. Hay 2 perfiles de afectados que son la mayoría, mujeres jóvenes y ancianos. Entre las primeras, el delito cometido es de carácter sexual y entre los segundos de índole económico. La sumisión química se da cuando a una víctima le echan sin su consentimiento una sustancia que altera su nivel de conciencia y nula su voluntad. Y atentos y mucha precaución, porque desde hoy mismo hay un total de 34 provincias que van a estar en alerta amarilla y alerta naranja por lluvias, nieve y fuertes rachas de viento. Así lo prevé la EMET, que advierte de que será un auténtico fin de semana invernal. Y hoy acabamos recordando esta histórica sintonía. Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba. El dibujante japonés de manga Akira Toriyama, creador de la serie Bola de Dragón, ha muerto a los 68 años a causa de un derrame cerebral agudo. Así lo ha comunicado su estudio a través de redes sociales, dejando esos sí huérfanos a millones de aficionados del manga que vieron sus dibujos por televisión. En casa de Herrero, Es Radio.